Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Nosotros tenemos que saber por qué somos evangélicos. Si a usted le preguntaran, quiero que ustedes estén bien atentos, porque hay mucha fragilidad, mucha inseguridad en las personas. Si a usted le preguntaran, ¿qué es el evangelio?, ¿cuál sería su respuesta? Y si le preguntaran, ¿por qué eres evangélico?, ¿cómo afirmaría usted? En el mundo religioso hay mucha gente totalmente confundida. Pregúntale usted a alguien que es católico, ¿por qué eres católico? Lo que va a decir es cosas así muy frugales, muy simples. Porque mis padres, porque mis abuelos eran católicos, por eso soy católico. Esa no es una respuesta correcta. Si le preguntara qué es el catolicismo, define usted lo que es el catolicismo si usted es católico, no va a saber. Igual va a ocurrir con el mormón, porque eres mormón. O de repente nos gane definiendo porque es mormón. Igual va a suceder con el testigo o con el adventista. Los evangélicos debemos saber por qué somos evangélicos. ¿Por qué usted es evangélico? No debe divagar, no debe simplemente opinar, imaginar. Debe saber exactamente por qué es evangélico. ¿Están escuchando? Porque aquí la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No dice en una religión, creed en el evangelio. Muchos confunden el evangelio con la religión, con ideas políticas, con acciones sociales, con creencias sectarias, como lo tipifica la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que nosotros somos una secta. Así lo define. Otros predican un falso evangelio, al estilo de los judaizantes en el tiempo de Pablo, como el evangelio social, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de liberación, el evangelio moderno, adaptado a las modas, el evangelio relativo, que todo es relativo, nada es absoluto, y el evangelio materialista, que más vale lo material que lo espiritual, que lo celestial. Estas ideas confunden a mucha gente, aún a los mismos cristianos. Asimismo, distorsionan el verdadero evangelio. Por esta razón, muchos rechazan, escuchen, muchos rechazan no solamente el evangelio, sino también a los evangélicos. Como existen falsos y verdaderos evangelios, hoy les voy a hablar acerca del verdadero evangelio, para que entendamos lo que significa el evangelio y por qué somos evangélicos. Preste atención, porque su propio familiar le va en algún momento desafiar: ¿por qué eres evangélico? O le va a decir: es cualquier institución, es cualquier secta. Usted tiene que saber responder bíblicamente. Este es el evangelio. Por eso yo soy evangélico. ¿Están escuchando? Entonces vamos a definir lo que es el evangelio.
Presten atención si sale en la pantalla, bien, pero tome nota por lo menos, o en su celular escriba. ¿Qué es el evangelio? Procede de la raíz griega evangelion, que significa, primero, es las buenas nuevas que Dios por amor al mundo perdido envió a su Hijo unigénito hecho hombre. Buenas nuevas de que Jesús vino a salvar a la humanidad. En Lucas 2, 10 y 11 dice la palabra: pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, en este caso para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Fueron tan claros y específicos. Os ha nacido en la ciudad de David, y en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Buenas nuevas. Segundo, el evangelio es las buenas nuevas de salvación al hombre pecador y condenado a juicio, para que ese hombre perdido y pecador sepa que hay esperanza. En 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En Efesios 1:13, en él también, hablando de Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estas son buenas noticias para el hombre pecador y perdido, que está condenado a causa del pecado. 3. El evangelio es las buenas nuevas del poder de Dios, que transforma al hombre pervertido por el pecado en nueva criatura. Repito, es las buenas nuevas del poder de Dios, que transforma al hombre pervertido por el pecado en nueva criatura. Digan amén los que creen en eso. En 2 Corintios 5:17 dice la palabra, en Romanos 1:16 primero: porque no me avergüenzo del evangelio. Repitan: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en 2 Corintios 5:17, cuando una persona escucha y recibe el evangelio, ¿qué es lo que pasa? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es una buena noticia, que el hombre pecador puede llegar a ser una nueva persona totalmente cambiada. 4. El evangelio es las buenas nuevas que Dios justificará al hombre culpable y destinado a juicio por su fe en Jesucristo. Es decir, lo declarará como si nunca hubiera pecado, en recompensa a su verdadero arrepentimiento. En Romanos 1:17 dice la palabra: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y finalmente, el evangelio es las buenas nuevas que Dios juzgará al mundo mediante Jesucristo, conforme al evangelio, de acuerdo al evangelio. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, el evangelio es buenas noticias, es buenas nuevas, es noticias de esperanza,
es noticia de consuelo, es noticia de salvación. ¿Están escuchando? No es una religión, no es un dogma, no es cualquier creencia, es buenas nuevas. Por eso hay gente que después de conocer a Cristo va a decir: nunca yo había escuchado, nunca yo había probado, nunca yo había pasado por esta experiencia, pero cuando entregué mi vida a Jesús, primero escuché la palabra y luego entregué mi vida a Jesús. Entonces el Señor perdonó mis pecados. El Señor cambió mi vida, mi manera de vivir, mi manera de pensar. Todo el Señor lo hizo. Amén. Buenas noticias. Siempre el Evangelio tiene buenas noticias. Segundo, ¿quién es el autor del verdadero Evangelio? ¿Quién es el autor? ¿Quién trajo el Evangelio? Y la respuesta es Jesús. Digan Jesús. Él es el autor del Evangelio. El Evangelio no apareció en Roma. El Evangelio no apareció en Europa, en ningún otro país. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en Jerusalén, en Israel, allí estalló o explosionó la predicación del Evangelio con Jesucristo. Jesús trajo y predicó el Evangelio. Digan conmigo, Jesús trajo y predicó el Evangelio. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, o sea, de los judíos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Amén. ¿Quién es el que predicó por primera vez el Evangelio? Es Jesús. ¿Quién trajo el Evangelio? Es Jesús. En Marcos 9:35, un pasaje paralelo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñó el Evangelio. En los mismos versículos dice: enseñando y predicando. Enseñó el Evangelio. Por eso el Señor Jesús demandó de los hombres: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él lo dijo, no dijo ningún otro hombre. Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No dicen que creen en cualquier creencia, en cualquier religión. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Declaró que hasta se puede perder la vida por creer y predicar el Evangelio, porque es el Evangelio verdadero. Hasta la gente que cree sinceramente en Dios, los predicadores, pueden dar la vida por este Evangelio verdadero. En Marcos 8:34 y 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. Si por mi causa, si por el Evangelio puede perder su vida, lo va a salvar, lo va a ganar. En Marcos 10, 29 y 30, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Sería pues locura, y permítanme usar este término, sería fanfarronería si uno diera la vida por algo que no es verdadero, por algo que no es
auténtico por algo que no vale. ¿Por qué mucha gente ha muerto por causa del evangelio? Porque sabe que este es el verdadero evangelio de Jesucristo. Está dispuesto aún a dar la vida por creer y por predicar el evangelio. Y por eso el Señor Jesús ordenó a sus discípulos a predicar el evangelio. Digan, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos a predicar el evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El verdadero evangelio, escuchen, no procede de ningún hombre o institución religiosa, sino de Dios. Los falsos evangelios proceden de los hombres, procede del enemigo, de los demonios. En cambio, el verdadero evangelio procede de Dios, viene del cielo. En Gálatas 1:11 y 12 dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este evangelio que yo les predico no viene de ningún hombre. Esto viene por revelación del mismo Señor Jesucristo. Así que usted tiene que entender que el evangelio, verdadero evangelio, no viene de los hombres, no viene de instituciones religiosas, no viene de algún iluminado por allí o pretendido iluminado. El evangelio verdadero viene directamente del cielo. Tercero, ¿están escuchando, por favor? Los apóstoles predicaron el verdadero evangelio. Digan conmigo, los apóstoles predicaron el verdadero evangelio. ¿El evangelio que recibieron de quién? El evangelio que recibieron de Jesucristo. Por eso en Lucas 9:6 dice la palabra: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ellos predicaban este evangelio de esta manera, escuchen, el evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24, cuando el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. El evangelio de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia, de la bondad, de la compasión de Dios. Gracia significa favor que recibimos sin haberlo merecido. También predicaron el evangelio de poder, según Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No predicaron cualquier creencia, cualquier dogma, cualquier idea. Predicaron el evangelio de poder, respaldado y confirmado por la presencia del Espíritu Santo. Predicaron el evangelio a pesar de muchas oposiciones y peligros para sus vidas. Cuando alguien predica un falso evangelio, nadie le va a perseguir, no va a encontrar oposiciones. En cambio, cuando uno predique el verdadero evangelio, se van a levantar muchos enemigos, muchos opositores.
Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Satanás no quiere que se predique el verdadero evangelio. Satanás usa engaños para tener a la gente engañada, confundida. Entonces se predica cualquier evangelio. El evangelio que no requiere nada, ni siquiera arrepentirse. Y entonces cuando alguien predica el verdadero evangelio, se levantan muchos opositores. Y Satanás usa a los religiosos, usa a los hombres perdidos en el pecado para oponerse y para atacar a los que predican el verdadero evangelio. Predicaron ellos el evangelio de la justicia de Dios. Por eso en Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Predicaron el evangelio de salvación. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de nuestra salvación. Predicaron el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable significa riquezas incalculables. Esas riquezas incalculables, sin límite, vienen por medio del evangelio de Jesucristo. No está hablando de riquezas materiales necesariamente, sino riquezas espirituales, riquezas morales, riquezas en el corazón, en la mente y en el espíritu de todo ser humano. La paz de Dios vale más que cualquier cantidad de dólares, hermanos. Los millonarios están con graves problemas y quieren a veces hasta quitarse la vida. Tienen mucho dinero, pero no tienen paz. La paz que el Señor pone en el corazón de las personas tiene un valor incalculable. Esa es una verdadera riqueza para el hombre. Solo estoy mencionando un caso entre tantos. ¿Y qué del amor de Dios? ¿Qué de la misericordia de Dios? ¿Qué de la bondad de Dios? ¿Qué del gozo y tantas otras bendiciones? Entonces Pablo dice, yo he predicado el evangelio de las inescrutables, incalculables riquezas de Cristo. Y todo eso nos llega mediante el evangelio. Si el que cree diga gloria a Dios, diga amén. Los falsos apóstoles, escuchen, hablan de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio. Y entre esos falsos predicadores se ubican las sectas, comenzando con la Iglesia Católica Romana. Otro Jesús. Ellos honran más al que está en Roma que al que está en el cielo. Son capaces hasta de postrarse, hasta de besarle la mano, pero no conocen a Jesús, al verdadero Salvador. Dice en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, pues bien lo toleran. De manera irónica les está diciendo, ¿cómo pueden ustedes atreverse a tolerar, a escuchar, a aceptar esas personas que traen a otro Jesús, predicando a otro Jesús, a otro
espíritu, a otro evangelio. No están predicando de Jesús crucificado, que Jesús haya dado su vida en la cruz, sino están hablando de un Jesús rico, los que predican el evangelio de la prosperidad y cosas por el estilo. En Gálatas 1, 6 al 9 dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que a otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quede bajo la maldición de Dios. En otras palabras, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, que quede bajo la maldición de Dios. Dios es celoso de su nombre. Dios es celoso del evangelio que se debe predicar correctamente. Dios es celoso de su iglesia. Dios ama mucho a su iglesia. Y aquí nadie puede atreverse predicando otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Escuchen, queridos hermanos y amigos, por eso los apóstoles, toda predicación, toda doctrina y enseñanza la dieron por medio del evangelio de Jesucristo. Pablo nunca dijo: crean en mí para que sean salvos, crean en mí para que sean sanos. Pedro nunca se atrevió a decir: yo soy el primer papa, así que yo también puedo perdonarles sus pecados, puedo darles la seguridad de la salvación. Ellos predicaron el verdadero evangelio de Jesucristo. Dice en 1 de Pedro 1, 24 y 25: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra que predicamos no es como una hoja seca, no es como una flor que se marchita y se seca. Esta palabra que predicamos permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. No es por otra cosa, por el evangelio les hemos anunciado esta palabra. Entonces, los apóstoles predicaron el verdadero evangelio. Por predicar el verdadero evangelio fueron golpeados, fueron azotados, fueron encarcelados, murieron martirizados, decapitados, quemados, lo que sea, por predicar el verdadero evangelio. Y la historia no dice que los que predicaron el falso evangelio murieron así. Ya Jesús lo había dicho, de que por causa de él y por causa del evangelio tendrían que dar aún sus vidas, así como el mismo Señor Jesucristo la dio. Entonces, ahora nos toca a nosotros, ¿me están escuchando? Los creyentes y el evangelio. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el evangelio que creemos y predicamos? ¿Cómo debemos hacer con este evangelio o qué debemos hacer? Primero, comportarnos correctamente, como es digno del evangelio de Cristo, como dignificando el evangelio de Cristo. Un ratito. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
compórtense correctamente, conforme al evangelio que ustedes han escuchado y han recibido. Y todo lo que se dice, todo lo que se enseña de este libro es el evangelio de Jesucristo. Y entonces dice, ustedes compórtense, dignifiquen al evangelio de Cristo, denle el prestigio, denle el valor al evangelio, no dañen el evangelio, no difamen el evangelio, no hagan cosas que puedan perjudicar el evangelio. Como creyentes en Cristo Jesús, compórtense como verdaderos evangélicos. ¿Están entendiendo? Segundo, mantenernos firmes en la fe, bien cimentados y estables sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Manténganse en ese verdadero evangelio, echen raíces, que su cimiento, las bases de su fe, no sean cualquier idea, en cualquier creencia, en cualquier enseñanza, sino que su fe esté basada y fundamentada en la palabra, en el evangelio que ustedes han escuchado y han recibido. Tercero, no se avergüencen, no avergonzarnos de ser evangélicos, ni de predicar el evangelio. Digan conmigo, no avergonzarnos de ser evangélicos, ni de predicar el evangelio. Díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes se avergüenzan de ser evangélicos? En su centro de trabajo no saben que usted es evangélico, anda escondiéndose, nunca declara que es evangélico. Es como si hubiera robado, hubiera cometido algún delito. El evangélico se identifica donde quiera como evangélico. Y tiene que decir, yo soy evangélico. Y tiene que responder ahora entendiendo, ¿por qué eres evangélico? Por esto, por esto, por esto. ¿Están escuchando? En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto lo dijo el apóstol Pablo en tiempo de persecución por predicar el evangelio. Me pueden golpear, me pueden encarcelar, me pueden perseguir, me pueden calumniar, pero no me avergüenzo de ese evangelio que yo predico, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y predicar el evangelio no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así también hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. A los hombres no les convendría que se les diga, por ejemplo, deja de emborracharte. El otro evangelio puede decirlo eso. El falso evangelio puede decir, sí, puedes tomar un poquito. Sí, en la fiesta, sí, en tu cumpleaños, sí, en la Navidad, sí, puedes tomar un poquito, con tal que no te emborraches. El falso evangelio te puede decir eso. El falso evangelio te puede decir, sí, puedes engañar, sí, puedes mentir. Claro, ¿y quién se va a dar cuenta? El falso evangelio te va a decir, sí, puedes robar. Tú puedes falsear tu balanza. Tú puedes falsificar el billete, puedes falsificar tu documento. Y cosas por el estilo. Puedes cambiarte de apellido si quieres ir a Japón.
¿Puedes entrar ilícitamente a Estados Unidos? Claro que puedes hacerlo por tu necesidad. Eso dice el falso evangelio. En cambio, el verdadero evangelio enseña lo que dice correctamente la palabra de Dios. No puedes emborracharte, no puedes mentir, no puedes robar, no puedes hacer cosas que antes de conocer a Cristo hacías. Tú has sido perdonado, tú has sido salvado, tú eres nueva criatura y tienes que vivir de acuerdo a esa vida nueva. Así que el verdadero evangelio se predica no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Estar dispuestos a sufrir reproches, desprecios, persecuciones, cárceles, azotes y tribulaciones por causa del evangelio. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. Muy bien, entonces aquí viene para nosotros la responsabilidad, pero más que todo la bendición de cuál debe ser nuestra actitud hacia el evangelio. ¿Por qué eres evangélico? Porque creo en el evangelio de Jesucristo. Y entonces tienes que vivir de acuerdo al evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con los inconversos y el evangelio? Si tú no te has arrepentido de tus pecados, no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no conoces las verdades divinas, estás perdido en el pecado, en el vicio. Tú piensas que la idolatría es la cosa correcta. Piensas que adorar a una imagen es la forma apropiada de ser un buen religioso. Y cosas por el estilo. Hasta puedes consultar con los brujos y con los hechiceros. Hasta puedes rezar con ellos. Cuando tú no entiendes lo que el evangelio dice, haces tantas cosas, como decimos, tantas barbaridades. Maldices, insultas, golpeas y eres insolente, eres grosero, violento, no tienes compasión. Entonces, ¿qué deben hacer los inconversos con el evangelio? Primero, deben escuchar el evangelio. ¿Están escuchando? Por eso es que el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo y predíquenles a toda criatura. Y en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El hombre tiene que escuchar, el hombre pecador, la mujer pecadora, tiene que escuchar la predicación del evangelio. Y este es el evangelio que les estoy predicando en esta mañana. Segundo, arrepentirse y creer en el evangelio. Digan conmigo, el hombre pecador debe arrepentirse y creer en el evangelio. Eso dice en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. Sin embargo, dice la Biblia que este evangelio verdadero está encubierto solamente entre los que se pierden, entre los que quieren perderse para siempre. Está encubierto, está oculto. En 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, ha puesto una venda en la mente de ellos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. El hombre pecador está con una venda en su mente y piensa a veces enseñar al evangélico a su manera, según su lógica, según su razonamiento, pero su mente está oscurecida por el pecado. Y cuando se resiste a escuchar el evangelio,
y no creer en el Evangelio, entonces esa persona se pierde para siempre, lamentablemente. Los que no creen en el Evangelio, escuchen esto, los que no creen en el Evangelio tampoco creen en Cristo. Por consiguiente ya están condenados, porque creer en el Evangelio significa creer en Jesucristo. Solo que hay que predicar el verdadero Evangelio, el que trajo el Señor Jesucristo. Por eso en Marcos 16 dice, en el versículo 15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere en el Evangelio de Jesucristo será salvo. Mas el que no creyere, el que no quisiera aceptar el Evangelio de Jesucristo, será condenado al castigo eterno. Y para que esta persona no se condene, es necesario que se predique el Evangelio. Se debe predicar el Evangelio en tu casa, no cualquier chiste, no cualquier cuento o fábula. Ahí se debe predicar el Evangelio, en tu casa, para que tus parientes escuchen y sean salvos. Se debe predicar el Evangelio en tu barrio, ahí donde vives, para tus vecinos. Se debe predicar el Evangelio en tu pueblo de origen. Debes preocuparte si eres ayacuchano. Señor, que se predique el Evangelio en Ayacucho, que se predique el Evangelio en Huancavelica, en donde sea. Clamar al Señor para que este Evangelio sea predicado. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos, pero se tiene que predicar el Evangelio. Y lo peor, escuchen, es bueno prestar atención. Dios retribuirá o recompensará en llama de fuego a los que no quisieron conocer a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenlo eso. Eso está escrito aquí. En 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, es decir, a los que predican el Evangelio, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para retribuir o para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que no quiere conocer a Dios. Se les predica, se les enseña, no quiere conocer a Dios. Ama su pecado, ama su vicio, ama sus costumbres, ama sus tradiciones. No quiere conocer a Dios. No quiere obedecer el Evangelio. Aún después de haberse entregado, mucha gente no quiere obedecer el Evangelio. No quiere obedecer lo que el Evangelio les enseña. Siempre andan de acuerdo a sus criterios, a sus ideas, a sus costumbres, a su razonamiento, no de acuerdo al Evangelio que se les ha predicado y se les ha enseñado. Pero Dios va a juzgar, dice la palabra, todo hombre en base al Evangelio que se predicó y que se enseñó. ¿Qué hiciste tú cuando escuchaste la predicación del Evangelio? Será un momento tenebroso para esa persona, un momento tan crítico, cuando tenga que enfrentarse al juez justo, al Señor. ¿Y qué hiciste tú cuando escuchaste el Evangelio? Preferiste tu pecado, preferiste tus vicios, preferiste el mundo. Y algunos creyentes evangélicos nos dirán, ¿y qué? ¿Por qué no hiciste lo que se te enseñó de acuerdo al Evangelio de Jesucristo?
¿Por qué hiciste cosas diferentes? ¿Por qué anduviste en caminos distintos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos está aquí, revelado aquí. La predicación del Evangelio, por eso, es más urgente que cualquier otra necesidad. Más urgente que la comida, más urgente que la ropa, más urgente que cualquier necesidad. Porque mucha gente muere en el mundo sin salvación. Nuestros vecinos mueren sin salvación. Nuestra propia familia muchas veces muere sin salvación. El Señor Jesús dijo que este Evangelio se ha predicado en todo el mundo y a todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo y nación. Gracias a Dios por esos hombres que se levantan para ir a predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios que muchos inclusive van a otras naciones a predicar el Evangelio. Debemos orar respaldándoles a ellos. Gracias a Dios que de nuestra iglesia pueden levantarse líderes y hombres, personas, hombres y mujeres para predicar el Evangelio sin cansarse, sin incomodarse, sin agotarse y predicando el Evangelio de Jesucristo. Dice en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos 13:10, y es necesario, a ver, escuchen este versículo, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones, antes que venga Jesucristo, antes que muera el hombre pecador, que este Evangelio sea predicado en todas las naciones, en todos los pueblos. En Apocalipsis 14:6, la revelación que el Señor le dio a Juan el apóstol, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mire la preocupación del Señor, mire el amor del Señor. Él quiere que este Evangelio se predique en todas partes, porque ama al hombre, no quiere que ese hombre vaya al infierno, no quiere que se condene, no quiere que se vaya a la perdición eterna. Él quiere que se salve ese hombre, aun cuando haya pecado de la manera más grosera, pero al escuchar el Evangelio debe creer en esa palabra y venir a Jesús. Cuando una persona oye el Evangelio, solo le quedan dos alternativas. No hay tres. Solo le quedan dos alternativas: creer o rechazar. Ya el Señor Jesús lo anticipó. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigos y hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión consciente y razonablemente, por nuestro bien, por nuestra propia vida, por nuestro presente y por nuestro futuro. Tenemos que tomar una decisión: o rechazamos o creemos. El día domingo, el predicador del culto de las 6, me gustó su llamamiento cuando dijo: acabamos de dar nuestros votos por muchos candidatos, pero ha llegado el momento de dar nuestros votos solamente por dos candidatos para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra salvación. O damos nuestro voto para el diablo o damos el voto para Cristo. ¿A quién preferimos? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión suya? Después de escuchar la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Ahora les voy a repetir y terminar con esto. ¿Qué es el Evangelio? Es las buenas nuevas que Dios, por amor al mundo perdido, envió a su Hijo
hecho hombre, a Jesucristo. Es las buenas nuevas de salvación al hombre pecador y condenado a juicio, que hay perdón para ese hombre, que hay salvación. Es las buenas nuevas del poder de Dios que transforma al hombre pervertido por el pecado en nueva criatura. Es las buenas nuevas que Dios justifica al hombre culpable de juicio por su fe en Jesucristo. Es las buenas nuevas de que Dios juzgará al mundo mediante Jesucristo conforme al Evangelio que se predica y que se enseña. ¿Qué decisión va a tomar usted? Si usted como evangélico está viviendo una vida liviana, una vida simple espiritualmente, no se preocupa por su vida espiritual, soy su pastor, soy su amigo, siempre deseo lo mejor para ti, prefieres a veces muchas cosas terrenales, los afanes, compromisos, amigos, negocios, pero descuidas tu vida espiritual. Se te ha enseñado cómo vivir la vida cristiana para que no caigas en tentación, para que no peques, para que no ofendas a Dios. Pero no quieres escuchar, no quieres aprender. Hay tiempo de oración, no estás presente. Piensas que es solamente para algunos. Cuando el Señor Jesús venga, nos dirá qué hiciste con todo lo que se te enseñó, con todo lo que se te predicó, qué hiciste. No podremos justificarnos. Vamos a acercarnos a Dios sinceramente en esta mañana. Vamos a poner en orden las cosas, ¿qué les parece? Pero no solamente por hoy, sino a partir de hoy. Vamos a poner en orden nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor.